opción que encontramos dentro de nuestra plataforma en la parte de información exógena es la herramienta de corrección de NITs o de corregir NITs. Esta herramienta de corregir NITs es la herramienta que nos va a permitir estructurar la información de los terceros que van a salir informados dentro de toda la información exógena. Muy importante, lo más ideal es que antes de extractar la información final y llevarla al prevalidador se haga la corrección de toda la información de los terceros que van a salir informados dentro de esa información exógena. Y también muy importante es que esta herramienta está diseñada para ser utilizada luego de realizar el proceso de extractar la información, o sea, el proceso que hicimos a través de la opción de configuración de rangos por la opción de extractar información. ¿Por qué está diseñada para hacerse posterior a eso? Porque dentro de la información que vamos a encontrar en la herramienta de corregir NITs, tenemos la posibilidad de hacer el filtro por formato. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene una tabla de terceros o una tabla de NITs de 10 o 20 mil NITs o de 10 o 20 mil terceros, pero usted solo va a corregir la información de los terceros que utilizó durante el año específico que va a informar, pues lo más ideal es hacer la configuración de las cuentas, extractar la información y poder venir acá a filtrar los datos de cada uno de los formatos. Entonces yo, por ejemplo, puedo venir a seleccionar el formato 1001 y el sistema me va a mostrar los terceros que van a salir informados dentro de ese formato 1001, con la posibilidad de que visualmente uno ya sepa qué datos tiene malos de cada tercero. Por ejemplo, los que me aparecen resaltados en verde son los terceros que tienen malo el dígito de verificación. Si yo, por ejemplo, presiono clic sobre cualquiera de ellos, el sistema me dice que el NIT está incorrecto, que el dígito de verificación correcto es el 1. Entonces así puedo yo determinar qué terceros tengo malos. También puedo validar, por ejemplo, en la segunda columna que es la clase, puedo validar a quienes le falta la clase. Por ejemplo, me dice que distribuidora la YSAS no tiene la clase estructurada. Puedo validar el nombre de cada uno de los terceros, puedo validar la dirección que tiene cada uno de ellos, puedo validar si tienen estructurado el código de departamento y municipio. Puedo validar si tienen la ciudad estructurada, el código del país y saber si a alguno de ellos le falta el código del país o el tipo de persona, si es persona natural o jurídica. Entonces observen que desde la misma entrada a la herramienta yo ya puedo visualmente empezar a identificar los datos que me pueden causar problema a la hora de extractar la información. Pero no solamente es una herramienta que permite que usted se pueda ir por cada uno de los formatos verificando u observando los datos que están malos, sino que también le van a permitir hacer una corrección de la información en esos formatos que tiene malos, que tiene erróneos o en los cuales les falta algún dato. Por decir algo, estábamos observando el formato 1001 y nos dimos cuenta primero que todo que tenemos estos NITs que requieren la corrección del dígito de verificación. Para corregir la información, por ejemplo, de los NITs que tienen el dígito de verificación malo, lo que podemos hacer es, por ejemplo, abrir una pestaña adicional de la aplicación, ingresar por la opción de administración y configuración, configuración administrativa, configuración empresas, y dentro de la pestaña que se llama utilidades podemos ingresar a esta opción que se llama buscar y reemplazar NITs. ¿Qué vamos a hacer dentro de la opción de buscar y reemplazar NITs? Vamos primero que todo a seleccionar el año en el cual deseamos realizar la corrección. Por ejemplo, en este caso vamos a realizar la corrección del año 2023, porque esa es la información que vamos a presentar en el año de ejemplo que estamos trabajando. Nos ubicamos acá en la parte inferior de donde dice NID actual y NID nuevo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos, por ejemplo, a coger el NID que tenemos malo, que ya sabemos que es este. Este NID es el que tiene el dígito de verificación malo. Lo venimos, lo ubicamos o lo pegamos acá, validando que no le queden ni puntos, ni espacios, ni nada al NID. Y donde dice NID nuevo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar o a corregir el mismo NID, pero con el dígito de verificación correcto, que nos está diciendo que es el 1. Entonces simplemente vamos a colocar el dígito de verificación correcto, validando también que no tiene ni espacios en blanco, ni símbolos, ni caracteres especiales. Y una vez que lo tenemos listo,
digitado el NID malo en el NID actual y el NID bueno en el NID nuevo, simplemente procedemos a indicarle al sistema que realice el proceso. El sistema nos pregunta que si estamos seguros que deseamos realizar el proceso, le indicamos que sí y con esto ya el sistema nos ha realizado la modificación de ese NID y nos lo ha almacenado también dentro de este histórico, dentro de este listado de NIDs que ya hemos corregido. ¿Qué más podemos hacer? Como es muy probable que en el año actual donde ya venimos trabajando también tengamos ese NID, pues podemos seleccionar el año actual donde estemos trabajando y le decimos que realice el proceso también para este nuevo año. Nos hace el cambio, la modificación y ya con esto entonces vamos a tener corregido ese NID en el año en el que lo necesitamos para presentar la información exógena y en el año actual. Muy importante esto, una vez que hemos realizado esa corrección, pues el sistema acá todavía no tiene el cambio. ¿Por qué todavía no tiene el cambio? Porque para eso, una vez que se realicen todas las correcciones, debemos volver a configuración de rangos y volver a realizar la extractación de la información, porque es en ese momento cuando él va a leer los datos y nos los trae ya agrupados nuevamente y asignados al NID correcto o al NID real que hemos corregido. Entonces, muy importante que tengan presente que cuando se hace la corrección de los NIDs para cualquiera de los formatos, pues debemos volver a hacer la extractación. No es necesario que vamos extractando cada que hagamos una corrección. O sea, yo corrijo uno, voy extracto, corrijo otro, voy extracto, corrijo otro, voy extracto. No, no es necesario que se haga de esa manera. Pero sí es bueno que lo tengan en cuenta. Una vez que hayan hecho todas las correcciones posibles, pues van y realizan la extractación de la información. ¿Qué más podemos corregir entonces desde acá? Por ejemplo, tenemos este NID, distribuidora la YSAS. ¿Qué tenemos con este NID? Este NID le falta la clase de documento, le falta el código de departamento y municipio, le falta el código de país y le falta el tipo de persona, si es natural o jurídica. Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Pues lo podemos seleccionar. Tenemos la posibilidad de seleccionar observen ahí le doy clic y me dice que ese NID está correcto, pero lo podemos seleccionar y de la misma manera podemos seleccionar varios, así como si estuviésemos en Excel con control o con shift y la flechita hacia abajo o shift y la flechita hacia arriba en caso de que vayamos a seleccionar varios. Por ejemplo, yo en este caso les voy a mostrar la corrección de los datos de este tercero, que es al único al que le faltan esos datos. Entonces, ¿qué hago? Selecciono el tercero. Me vengo a la opción corregir, observen que es el primer botón que encontramos en la parte superior y arrancamos asignándole los datos que le faltan. Por ejemplo, le falta el país, entonces vamos a asignarle el país. Le falta el tipo de persona, entonces vamos a decir que es una persona jurídica. Se llama distribuidora la YSAS, le falta el código de departamento y municipio, venimos y ubicamos el código de departamento y municipio al cual pertenece ese o esos terceros que estamos corrigiendo, le falta el tipo o clase de documento, pues venimos, le seleccionamos el tipo o clase de documento, le damos clic en el botón cambiar. Y el sistema con esto ¿qué ha hecho? Pues nos ha venido, nos ha corregido todos los datos de ese tercero y ya lo tenemos listo para presentar dentro de la información exógena tributaria. Entonces se puede hacer la corrección de todos esos datos simultáneamente, simplemente seleccionando bien la información. Podemos proceder a revisar cualquier otro de los formatos para que sigamos observando las demás correcciones que se pueden hacer desde esta opción de corregir la información de los terceros. Por ejemplo, aquí tenemos también varios a los que les faltan datos, entonces yo puedo seleccionar varios de esos terceros. Observemos, por ejemplo, a este almacén la garantía, a este y a este, por ejemplo, y a este, que a todos les falta ¿qué? Les falta la clase de documento, les falta el país, entonces a esos les podemos hacer la corrección en bloque, nos venimos acá, les corregimos el país,
todos son de Colombia, entonces les seleccionamos que son de Colombia, les falta el tipo de documento, entonces yo también me puedo venir aquí y decir que todos tienen NIT. Obviamente pues si todos ellos tienen NIT. Si les falta el tipo de persona, pues también se las puedo seleccionar, que es jurídica. Le damos cambiar y observe que el sistema únicamente me cambia esos datos que yo he seleccionado. Ya a los otros, a los que les falta, por ejemplo, el código de departamento y municipio, pues ya eso sí, si tengo varios con el mismo código de departamento y municipio lo hago, o si tengo varios con el mismo tipo de persona o tipo o clase de documento, pues se lo puedo hacer a esos. Así me vengo yo entonces haciendo que la revisión de esos terceros a los que les falta algún dato y que tenemos ahí para organizar. Entonces, muy importante extractar la información y ya poderse uno venir haciendo la corrección de todos y cada uno de los terceros que están saliendo informados dentro de ese proceso de información exógena. Por ejemplo, acá tenemos este tercero que se llama Álvaro de Jesús García. Observemos, por ejemplo, a este señor que le falta el tipo de persona, le falta la clase de documento y hay otro dato que le falta importantísimo. Le falta la distribución del nombre, no tiene el nombre distribuido. También podemos hacer ese mismo proceso desde acá. Yo, por ejemplo, en esta segunda opción que se llama seleccionar, tengo la opción de filtrar, por ejemplo, las que son personas naturales, las que son personas naturales y tienen 2 palabras en el nombre, o tienen 3, o tienen 4 palabras en el nombre. Puedo seleccionar los NITs que son menores a 8000, puedo seleccionar los NITs que son mayores a ese para identificar cuáles son personas jurídicas y cuáles son personas naturales. Puedo filtrar todos los que no tienen el país asignado, los que no tienen departamento y municipio, los que están sin dígito de verificación, los que tienen dígito de verificación. Entonces, desde esta herramienta también puedo hacer filtros para corregir más rápido lo que tenemos incompleto dentro de la información exógena. Entonces tenemos, por ejemplo, el señor Álvaro de Jesús García, que no tiene la distribución de los nombres. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que hacer que el sistema identifique que el señor Álvaro de Jesús García es una persona natural. Entonces, para esto vamos a corregirle el tipo de persona y vamos a corregirle la clase de documento. Entonces, seleccionamos al señor Álvaro de Jesús García, le damos un clic sobre el nombre. Por ejemplo, observemos que a Ana María también le faltan esos datos, entonces también podemos de una vez seleccionar a Ana María, venimos a la opción de corregir y vamos a seleccionarle a ellos el tipo de persona, vamos a decir que son personas naturales y vamos a decirle que el tipo de documento es cédula. ¿Esto para qué? Esto para poder que el sistema identifique que hay que hacer la distribución del nombre de esos terceros. Le damos cambiar y vamos a revisar a ver qué otro dato les falta a ellos. Por ejemplo, observemos que esta señora Ana María Velázquez le falta el código de departamento y municipio. Sabemos que es de Guarne, pero le falta el código de departamento y municipio. La seleccionamos, venimos a corregir y en código de departamento y municipio vamos a buscar a Guarne. Entonces ya sabemos que es del 05318, lo seleccionamos, cambiamos, listo, ya tenemos entonces el nombre. ¿Qué vamos a hacer entonces con el señor Álvaro de Jesús García? Entonces vamos a hacer que el sistema nos distribuya el nombre para poderlo presentar dentro de la información exógena. Entonces nos vamos a venir a esta otra opción y le vamos a decir cómo está distribuido el nombre, si tiene 2 palabras, 3 palabras o 4 palabras en los nombres. Vamos a decirle, por ejemplo, que el señor tiene 3 palabras en el nombre. Observen que lo tenemos acá, se llama Álvaro de Jesús García. ¿Qué vamos a hacer entonces con él? Lo vamos a seleccionar y le vamos a decir cómo está distribuido ese nombre, si tiene nombre, apellidos, si tiene apellido nombres, si tiene apellidos nombre o si tiene apellidos nombre, o sea, cómo está escrito. En este caso sabemos que está escrito primer nombre, segundo nombre y apellidos. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir que está distribuido como nombres, apellido. Le damos clic al sistema y él, ¿qué hace? Viene y nos distribuye el nombre del tercero. Y una vez que el sistema nos realice el cambio, observemos que ya nos quedó el nombre perfectamente distribuido. García Álvaro de Jesús. Lo mismo podemos hacer con todos los demás nombres que no tengamos distribuidos. Por ejemplo, tenemos acá al señor Zapatero Corredor Andrés David, también le podríamos hacer el mismo proceso. Al señor Ríos Otálvaro Clemencia del Perpetuo Socorro, también le podemos hacer el proceso. A todos esos a los que les falta, simplemente seleccionando
cuántos nombres tiene y seleccionando cómo necesitamos que lo distribuya. Entonces también es muy importante este filtro que tenemos acá, inclusive para saber pues a cuáles les falta, por ejemplo, el país, para ir a asignarles el país y filtrar o llenar los datos que les falte, ya sea con la opción de corregir, o también tenemos la posibilidad de ingresar a cualquiera de los terceros. Simplemente damos doble clic, el sistema nos abre el NIT dentro de la tabla de NITs, le podemos hacer la corrección que necesitemos, grabamos, salimos y tener muy presente que una vez que hayamos terminado de hacer la corrección de todos los formatos y de todos los terceros que tenemos en cada uno de esos formatos, pues debemos hacer que debemos volver a extractar la información para que el sistema ya nos traiga la información completamente estructurada y organizada. Aparte de las opciones que tenemos con los nombres, también tenemos la posibilidad, por ejemplo, de ver los nombres que están repetidos. Entonces el sistema viene, nos hace un análisis de toda la información que tenemos y observen que nos muestra que tenemos, por ejemplo, a este señor José Alejandro Hoyos Muñoz y José Alejandro Hoyos Muñoz, dos NITs, uno con dígito, otro sin dígito. Con este sucede lo mismo, Sandra Méndez Mapé, tenemos uno con dígito, otro sin dígito, uno sin dígito, otro con dígito. ¿Qué hacemos con esto? Los podemos corregir tal como vimos ahora la corrección al principio de uno de los terceros a través de la opción que encontramos allá en utilidades. Entonces, muy importante toda esta información, todas estas herramientas para hacer la corrección de los terceros y tener todos los datos para nuestra información exógena organizada y corregida. Una vez que ya tenemos entonces corregidos todos los datos de los terceros, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente volver a la configuración de rangos, volver a extractar la información, esto es para que ya el sistema nos vuelva a acumular todos los datos y ya por último, apenas ya tengamos nuevamente extractada la información, podemos volver a revisar los datos de los terceros, podemos volver a mirar que tengamos toda la información bien estructurada, bien organizada, que tengamos ya todos los datos bien extractados de todos y cada uno de los terceros y ya ahí sí podemos proceder con la información final extractada, que es realmente el último paso que vamos a hacer para ya extractar nuestra información, llevarla al prevalidador y poderla presentar a la DIAN. Esto es lo que vamos a ver en un siguiente video, cómo trabajamos ya con la información final extractada una vez que ya tenemos toda la información temporal revisada, todos los NITs corregidos y estructurados, ahí sí ya qué paso sigue para tener nuestra información final.